Listo. Gracias. Buenas noches. Hoy vamos a nuestra serie de estudios acerca de la Torá y de fundamentos firmes. Vamos a estudiar acerca del tema del perdón. Les comento algo. Hace mucho tiempo, cuando asistí a una iglesia cristiana y en esa iglesia cristiana tenía un cierto rango de liderazgo dentro de los grupos de jóvenes, decidieron organizar una especie de retiro. Para este retiro asignaron y se hicieron 7 grupos bastante grandes y cada uno de los grupos tenía que exponer un tema y a cada uno le asignaron un tema. No faltaban los temas de la prosperidad, no faltaron los temas de las bendiciones económicas, pero afortunadamente tampoco faltó el tema del perdón. Y por la gracia del Señor y preparándome para este tiempo, me tocó el tema del perdón. Mi grupo, el grupo de jóvenes que yo tenía, era un grupo bastante, difícil, porque eran muchachos de cierto nivel sociocultural y económico, pues medio bajo. Entonces eran un poquito, para los demás grupos eran mal vistos, porque los demás estamos hablando de gente de estrato alto, económico, social y cultural y educativo. Entonces, a los muchachos les dije, bueno, todos vamos a irnos a este retiro con no sé si ustedes han oído hablar de lo que se conoce como una chupa para destapar los baños. No sé si ustedes conocen eso. Es como si fuera medio balón conectado a un palo y se le mete a los sanitarios para destrabarlos. Un plunger. Exacto. Debe ser, te creo, Luigi. Si tú lo dices, ese se llama así. En Colombia se conoce como una chupa. Sí. En todo caso, imagínense en un paseo de estos, todos estrato 10, menos el grupo que iba conmigo, y los de mi grupo con una chupa amarrada aquí, colocada en la cabeza y amarrada acá. Oh my God. Sí, imagínense eso. En todo el recorrido sabíamos dónde estaba cada uno porque asomaba el palito. Sobre todo el mundo asomaba el palito. Entonces, cuando llegó la hora de hacer la exposición, los muchachos ni siquiera sabían porque yo era una chupa, pero por la gracia del Señor me hicieron caso. Yo les decía, ¿por qué una chupa? Porque nuestro tema es el perdón. Y resulta ser de que el Señor puede enviar todas las bendiciones, el Señor puede enviar todo el cumplimiento de sus promesas, el Señor puede estar enviando y enviando y enviando, pero hay algo que lo atasca, que no deja que las bendiciones lleguen, que no deja que las bendiciones fluyan, que no deja que la persona reciba las bendiciones. Y esto se llama falta de perdón. Así es que el perdón lo que hace es que funciona como una chupa. Saca eso que está trabando la bendición y como resultado del perdón, nosotros recibimos la bendición que el Señor desde hace mucho tiempo las está enviando para nuestras vidas. Entonces, decíamos, la falta de perdón es el obstáculo más grande para poder disfrutar a plenitud de la vida que nuestro Dios ha determinado para nosotros y que ha prometido y expresado en su palabra, en su Torá. Entonces, el tema del perdón es un tema tan importante, tan trascendental, es tan decisivo en nuestras vidas, que aquellos que insisten en no perdonar o no perdonarse, no pueden decir que están gozando de las promesas del Señor. Y desafortunadamente existe mucha gente que dice, yo fui a una iglesia, pero ¿saben qué? Eso no pasó nada, no me cambió para nada. No, es que me di cuenta que eso de que la Biblia y que la Biblia, eso no funciona. Es que muchas veces no funciona, es tan sencillo. No, ella funciona para aquellos que la obedecemos. Y una de las órdenes del Señor es perdonar. Recordemos que incluso Pedro le dice, Señor, todo sobrador de doctrina le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano que peque contra mí en un día? ¿7 veces? Como quien dice, le estoy dando un rango amplio de posibilidades, 7 veces.
El Señor le dice, no, no te digo 7 veces, te digo hasta 70 veces 7 en un solo día. Entonces eso cubre no solamente cantidad, sino tamaño del perjuicio, de la ofensa que me hayan dado. 70 veces 7 lo cubre todo. Perdonar viene del hebreo salah, que es el Strong 5545. El vocablo realmente en su raíz, HLS, quiere decir rociar. En arameo o siríaco significa verter, o sea, es entregar al otro, es soltar. Luigi, ¿nos regalas por favor Éxodo 34:9? Lore, te encargo Efesios 1:7. Martica, te encargo Jeremías 31:31 al 34. Ok, En el Antiguo Testamento, Éxodo 34:9, dale. ok, este es en la nueva traducción viviente. Dice, Señor. entonces dijo, oh Señor, si verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. La falta de perdón se llama rebeldía. Y resulta ser de que nosotros podemos ir a templos cristianos o templos de volver a las raíces hebreas y todo lo que ustedes quieran, donde nos expongan la Torá, nos expongan la palabra. Pero si soy rebelde, miren el resultado que está expresando allí Moisés. Moisés está diciendo, el Señor no nos quiere acompañar porque somos rebeldes. Entonces te pedimos, Señor, para poder garantizar que nos vas a acompañar, te pedimos que nos perdones. No estamos negando que que tenemos debilidades, que tenemos carácter a lo mejor, o que tenemos pecados que son difíciles de abandonar. No estamos diciendo que sea fácil abandonar muchos pecados. Estamos diciendo que es necesario para someterse a la Torá. Es necesario el perdón. No solamente que pedirle perdón al Señor, sino vuelvo y les digo, es perdonarse a uno mismo. Hay muchas personas que no aceptan el perdón de Dios porque primero no se han perdonado a sí mismos. Conocí muchísimo de eso, sobre todo cuando trabajé con mujeres que habían pasado por abortos, muchas de ellas por abortos múltiples, que por facilitar circunstancias, porque decían, no, es que la dificultad económica, ¿cómo vamos a hacer? Por facilitarse en todo eso, o por no quedar mal con la sociedad, o porque consideran que haber quedado embarazadas es un error, un problema, o simplemente se han dejado lavar el cerebro por las amigas que le dicen incluso que van a perder su cuerpo, que todo ese tipo de cosas. Son mujeres que difícilmente se perdonan, que guardan rencores por sí mismas y desde luego no son capaces de amar ni son capaces de sentirse amadas. Porque un fruto de la rebeldía por el perdón es ese, es el aislarse del amor. Porque no hemos dejado entrar el amor del Eterno, el amor de Dios. En el Antiguo Testamento, el perdón se encuentra relacionado con las leyes del sacrificio. Recordemos que en Levítico y Números, sin sacrificio no había perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todo esto nos indicaba, nos prefiguraba el sacrificio que iba a hacer Mashiach en el madero. Era para eso que sacrificaban todos estos animales. Para que entendiéramos al día de hoy que el perdón lo recibimos desde el madero por el sacrificio de Mashiach. Y que el perdón también nos enseña a que nosotros debemos morir para perdonar al otro. No es mi posición, mi opinión, mi interés, no. Es que yo obedezco, me someto a la Torá que me indica que debo perdonar.
Ese es un sacrificio que tengo que hacer y que es un sacrificio muy, muy agradable al Eterno, muy agradable a nuestro Padre Eterno. ¿Por qué es agradable? Porque Él nos enseña que Él perdona y olvida nuestros pecados. Ahora, un signo, una muestra de que hemos perdonado y que realmente hemos olvidado, no olvidado en el sentido de que, ay, ya no me acuerdo, no, sino que hemos olvidado en el sentido de que el sentimiento ha cambiado, es precisamente que el perdón no solamente se exprese, sino que además en palabras, sino que se exprese en hechos. La gente no ha querido entender que cuando uno no perdona, cuando se mantiene rebelde a perdonar, simplemente está en las manos de la otra persona. Se vuelve uno el resultado de que esa persona, cómo se comporta esa persona, cómo le va a esa persona, vive en el interés de cuándo le va a ir mal, cuándo va a caer, ¿sí? Porque hay un interés de venganza. Y muchas veces ese interés de venganza se oculta bajo la máscara de la fe. Es que yo tengo fe en que la va a pagar delante de Dios. Es que yo sí creo que Dios va a cobrárselas a esa persona porque me hizo daño. Por favor, el Señor está más interesado en sanar tu corazón que en causarle daño a la otra persona. Te ama tanto, 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 que no solamente entregó la vida de su hijo en aquel madero, sino que nos enseña que Él quiere hacer de nosotros un corazón nuevo, un corazón que sepa perdonar, no un corazón de piedra, no un corazón de hierro. Nos quiere dar un corazón dócil a su palabra para obedecerle. Efesios 1:7, por favor, Lore. Prende el micrófono. Ok. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos según la riqueza de su gracia. Es una certeza. Él nos asegura que en Él tenemos el perdón. Ahora, ¿en Él es en quién? En Mashiach, en Yehoshua, en el sacrificio que Él hizo. O sea, vuelvo y le digo, no solamente se expresa con palabras, el perdón se expresa con actos, con hechos, con vivir en libertad. Yeshua, sin haber cometido pecado, se llevó todos nuestros pecados, nuestras rebeldías, también nuestras enfermedades, desde luego, nuestras dolencias, nuestras necesidades. Pero si yo voy a creer que Él se llevó mis enfermedades, mis dolencias, mi pecado, también debo creer que Él se llevó al llevarse mis pecados, me dio perdón. Y en consecuencia, yo también tengo que dar perdón, tanto a mí mismo como a los terceros que me hayan causado daño. El madero nos garantiza el perdón de pecados, nos garantiza la redención. La redención tiene que ver con el pueblo de Israel saliendo de Egipto en libertad. Redención es ser libres, ¿para qué? Para, en consecuencia del pecado y de la redención, ser hechos hijos de Dios, ser hechos hijos de Elohim. Ahora, Shaul, en este versículo, utiliza la palabra perdón en tiempo presente. El acto del sacrificio de Mashiach es en tiempo pasado, se entregó por nosotros. Pero el perdón es un acto presente, es un acto que debo hacer todo el tiempo. ¿Para qué debo hacerlo todo el tiempo? Para no llevar cargas, para recibir la redención, o sea, para ser libres. Y el Señor dice que Él nos adopta como hijos. Nos recibe como hijos. Pero es que el hijo debe ser imitador del Padre. Y el Padre ha dicho que Él pondrá distancia entre nuestro pecado y su presencia, que Él lo olvidará. Él está dispuesto a escuchar un corazón contrito y humillado y está dispuesto a olvidar nuestras faltas. El sacrificio de Yehoshua se dio una sola vez y para siempre, pero el perdón debo darlo todo en todo instante. Debo ser perseverante en dar perdón. Las bendiciones del Padre que recibimos por ese sacrificio permanecen para siempre, pero también las exigencias de ese sacrificio. Para siempre permanece el perdón de pecados, para siempre permanece la misericordia, para siempre permanece la bendición.
Pero ¿qué nos pide Él? Que perdonemos al que nos haya cometido una falta. Así el que haya cometido la falta sea uno mismo contra uno mismo. Sea un daño autoinfligido. El resultado del perdón es redención, liberación. Un espíritu liberado está en la condición, está listo, está preparado. Un espíritu que ha sido revelado, que ha sido liberado del rencor, liberado del interés de venganza, de las rencillas, está listo, está en el lugar preciso para recibir revelación del Padre, revelación de Dios. Porque si no está libre, lo único que va a hacer es tener como conceptos sesgados. Siempre o en contra de ese daño o a favor del placer de la venganza o del placer que le ata, que tiene atada a la persona. Jeremías 31, 31, 34, por favor, Martica. He aquí, perdón, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Como consecuencia de perdonarles o de perdonarnos, dice allí que es en consecuencia de esto que Él se revela y nos instruye directamente a cada uno de nosotros. Y como consecuencia también de ese perdón de pecados, es que Él hace un pacto con nosotros. Es un pacto de obediencia de nuestra parte y de bendición de parte de Él hacia nosotros. Es un pacto que fue sellado con sangre en el madero. Ahora, yo sé que podemos decir muchísimo acerca del perdón, pero también quisiera más bien enfocarme en quien rehúsa perdonar a otro o a sí mismo, está equivocado, está errado, está faltando a la obediencia a la Torá por, entre otras, los siguientes elementos. Primero, puede que la otra persona haya cometido una falta contra mí, pero no puedo autorrevictimizarme. O sea, no puedo todos los días seguir aumentando mi carácter o mi estado de víctima. Yo tengo que liberarme. No puedo seguir envenenándome con el rencor, con la amargura. Les leo lo que dice Hebreos 12, 14, 15. Luigi, te encargo, por favor, Marcos 11, 25, 26. Lore, Gálatas 6, 7. Martica, Romanos 12, 14 a 17, por favor. Entonces, Hebreos 12, 14, 15 dice: procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Poned cuidado en que nadie se vea privado de la gracia de Dios, en que ninguna raíz de amargura retoñe ni os turbe y por ella llegue a inficionarse la comunidad. O sea, llegue a envenenarse, llegue a infectarse la comunidad. Que entonces nos está diciendo, señores, es que usted no puede ni siquiera dejar que crezca la raícita de amargura. Nosotros no podemos tener un corazón envenenado que sea terreno fértil para que crezca la rencilla, la amargura, el rencor, porque además no solamente es contagiosa en el sentido que se puede esparcir a mis hermanos, a los que me rodean, puedo afectar a ser víctimas, a inocentes que no tienen nada que ver, sino que además estoy cayendo de la gracia.
Me estoy perdiendo de las bendiciones que vienen de la gracia del Eterno. Ahora, así yo catalogué el pecado, perdón, la ofensa como pecado. Vamos a suponer que es un pecado gravísimo. Esta persona no me ofendió, sino que cometió pecado o me hizo víctima del pecado o abusó de mí y eso es un pecado. Aun cuando incluso la misma Torá lo catalogue como pecado, yo también estoy pecando al no perdonar. Marcos 11, 25, 26, por favor, Luigi. Sí, dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. La palabra del Señor dice que todos pecamos. Así de sencillo. Y estamos destituidos de la presencia del Padre. Pero ¿qué dice? Dice allí que si nosotros queremos recibir el perdón del Señor, nos pone una condición. Debemos perdonar a los demás. Ahora, cuando vuelvo a lo mismo, no es solamente perdonar a la otra persona, es perdonarme a mí mismo también. Todos somos seres humanos, todos ofendemos, todos faltamos en alguna manera al otro, e incluso faltamos a nosotros mismos. Pero el Señor nos enseña que el perdón es la fórmula para que podamos también nuestras oraciones ser escuchadas por el Padre y recibir el perdón que el Padre nos ofrece. Pero si no doy perdón, ¿con qué autoridad o con qué confianza puedo ir delante del Padre a pedirle su perdón si no he sido capaz de perdonar? Gálatas 6:7, por favor, Lore. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembra, eso cosechará. Amén. Bueno, yo creo que es una de las leyes más evidentes que existen. Lo que uno siembra, eso cosechará. Si tú perdonas, estás dejando en libertad a la otra persona. Y tú recibes también. Sin embargo, Mauricio, tengo una pregunta acerca de eso, porque también uno ha siempre, te lo digo con total firmeza, uno siempre también ha dado lo mejor de uno y le han devuelto mal, y uno siempre ha perdonado y perdona y perdona y siempre dándolo. Entonces a veces uno se pregunta cuando dicen, ¿no? Que lo que uno cosecha, uno sembrará, pues a veces uno se pregunta qué es lo que uno cosecha cuando uno está dando lo mejor de uno y le devuelven lo que uno no está cosechando, o sembrando, perdón. Shaul mismo dice, no dejéis de hacer el bien, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué cosecho yo cuando perdono al otro o cuando doy lo mejor de mí y el otro me responde mal? Cosecho obediencia. Recuerda que nuestra obediencia no está limitada a la búsqueda de una recompensa. Está determinada, pero no está determinada por buscar una recompensa. Está determinada porque reconozco el señorío de mi Padre, el Elohim, el Señor de toda la creación, y por eso obedezco su Torah, obedezco su palabra. Pero en consecuencia del Señor, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que yo soy de los que alguna vez le decía yo a un amigo mío que lloraba por una amiga, por otra amiga mía, yo le decía, ¿sabes una cosa? Me decía, pero es que yo a esa niña le di detalles, yo era un caballero con ella, era no sé qué tal. Yo le decía, ¿sabes qué aprendiste ahí? Aprendiste a ser un caballero, aprendiste a ser todo un señor con las damas, aprendiste muchas cosas que no estás cosechando en el terreno donde lo sembraste, lo vas a cosechar en otro terreno. Ese amigo mío tiene hoy en día un hermoso hogar, son misioneros en Chile, en una de las provincias de Chile. Entonces uno dice, caramba, muchas veces lo que sucede es que tú quieres cosechar, o sea, ya tienes marcado cómo quieres cosechar. Y el Señor te está dando una cosecha diferente. Hoy hablaba con una gran amiga mía que, yendo a una iglesia cristiana, de un momento a otro se enamora de un señor X
que no asistía a ninguna iglesia, por el contrario, le prohíbe ir a la iglesia, le prohíbe que su niña vaya a la iglesia. Ella se va a vivir con este señor y ahorita está deshecha porque el tipo hasta la echó. Entonces me decía, pero es que yo a ese hombre solamente le di amor. Yo le decía, sí, pero es que tú lo que querías cosechar era precisamente un hombre, una persona. Pero le diste amor en desobediencia al padre, porque estabas en una relación adúltera. Pero vamos a suponer que no fuera una relación adúltera. La cosecha viene. Puede que no en el sitio y de la manera que tú determinas o quieres que sea, pero la cosecha viene, la bendición viene. De hecho, eso yo lo creo, pero digamos que el Salmo 126, versículo 6, podría también relacionarse con esto que dice que al ir va llorando, llevando la semilla, al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. O Y en además, traducción más simple, el que llora, el que siembra llorando, con regocijo cosecha. así Quizás es, no, quizás no cosecha sea con tanto alegría. de lo que a uno le devuelven, o sea, el bien con el bien, pero el gozo de haber dado lo bueno, eso es lo que uno siembra, el gozo. Sí, eso pasa igual cuando tú prestas un servicio desinteresado y a lo mejor no te dan las gracias, porque uno no lo hace esperando las gracias, pero sales con la satisfacción de saber que hiciste algo bueno, ¿sí? Y esa es la Amén. mejor cosecha, tu satisfacción. Ahora, si no perdono, entre otras cosas, vuelvo y les digo, estoy menospreciando la Torah que me ordena que debo perdonar. Estoy negando el sacrificio de Mashiach y Joshua, quien se llevó nuestros pecados y pese a no haber cometido pecado, él se llevó nuestros pecados. Y no estoy haciendo uso de la emuná, o sea, no estoy haciendo uso de la fe, porque todavía creo que mis armas físicas, mis armas humanas, son más poderosas. Entonces, ¿por qué no le doy la oportunidad más bien a perdonar, que es una de las armas espirituales más poderosas y que alimenta nuestra fe? Romanos 12, 14, 17, por favor, Martica. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Lo bueno es reconocer en el otro, en la otra persona, valores, atributos, talentos, dones, todo lo que tú quieras, pero también reconocer que esa persona es un ser humano y que el Señor me invita a que con esa persona mantenga armonía. Y la manera de mantener armonía es perdonando. Ahora, hay gente que dice, sí, pero es que si yo vuelvo con esa persona o si estoy cerca de esa persona, le estoy dando la oportunidad de que me vuelva a herir. Puede ser cierto. Si tú sabes que te va a volver a herir, simplemente perdona y aléjate, pero no te lleves la carga del rencor. Si te alejas sabiendo que ya has perdonado a la persona y que lo que a la persona le suceda es cuestión entre esa persona y Dios. Y tú te vas tan gozosa, tan feliz de haber obedecido a la Torá, obedecido a la palabra. Ahora, si yo no perdono, no puedo negar, es innegable que vivo en la carne, que todavía vivo en mi parte animal. Les leo Lucas 6:36. Luigi, te encargo por favor Gálatas 5, 17, 19 al 21. Ok. Lore, te encargo Génesis 3, 1 y 4. Y Martica, te quedas en Romanos, pero esta vez 12, 19 al 21. Yo les leo Lucas 6:36. Salud. Thank you. Thank you. 17, después 19. Lucas 6:36 dice, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Sencillísimo. Ahora,
Gálatas 5, 17, y luego te saltas al 19 al 21, por favor. Sí, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Naturaleza pecaminosa. O sea, en otras se llaman bajas nuestras pasiones que luchan en nuestros miembros. Son esas pasiones que no permiten que el espíritu que el Señor nos ha dado, el espíritu humano, viva, y mucho menos deja que el espíritu de Elohim, el espíritu del Padre, el Espíritu Santo, nos gobierne. Entonces, yo no puedo dejar que las pasiones, que esas conductas alimenten mi naturaleza pecaminosa. Por el contrario, debo dejar que mi naturaleza espiritual y el Espíritu Santo dominen a esa naturaleza y la anulen. Porque es que si yo dejo que este tipo de obras de la carne, que así se catalogan en muchas versiones, que esas obras de la carne me dominen, yo no puedo decir, no puedo con eso evidenciar que he nacido de nuevo y que soy un hijo de Dios. Porque la característica del que nace de nuevo es que nace en el Espíritu. Nace por el Espíritu y por fuego. Y no podemos decir que ese tipo de conductas dignifiquen el nombre de nuestro Padre. Entonces, por eso, si yo no perdono, estoy en rebeldía. Y mi rebeldía la estoy ejerciendo para alimentar mi carne. No estoy alimentando el Espíritu. Ahora, cuando yo me niego a perdonar, realmente me estoy creyendo todo un Elohim. Me estoy creyendo mi propio Dios, mi propio juez. Me estoy creyendo mi propio Señor. Cuando tenemos un único Señor y un Padre, cuyo nombre es Jehová, y su palabra es la que nos rige. Le estoy diciendo en pocas palabras a Dios que se equivocó, que yo puedo corregirle las cosas a Él, que yo sí tengo razón, que Él no la tiene. Y esa fue precisamente la actitud que tuvo la serpiente en el Edén. Génesis 3, 1 y 4, por favor, Lore. Prende el micrófono. Sorry, estaba hablando. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas el fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Le corrigió la palabra al Señor. Primero sembró la duda, pero después le dijo en pocas palabras: ¿saben qué? Dios no tiene la razón. Yo tengo la razón. Y se las voy a decir claritico: no moriréis. El Señor ha dicho: si comen de ese árbol morirán. No, Dios está equivocado. Las cosas son así, no moriréis. Pero es que así yo me niegue, así yo tenga todos los argumentos, tenga todos los razonamientos, tenga todos los elementos para ganar en cualquier tribunal, para no perdonar, la Torá
la Torá nos exige perdonar. La Torá nos ha dicho que perdonemos. La palabra del Señor nos enseña que perdonar no solamente trae sanidad, no solamente trae liberación, no solamente trae bendición y libertad, sino que además nos hace imitadores del Padre. Es un acto de imitación al Padre, que nos identifica como hijos de ese Padre. Romanos 12, 19 al 21, por favor, Martica. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, hermano. Vence con el bien el mal. El acto de perdonar, el acto de darle al otro bendición en lugar de maldición, el acto de manifestar la obediencia que tengo al Padre, el acto de identificarme con el Padre como hijo, el acto de ser libre de llevar cargas que no me corresponden y que debo desechar a través del perdón. Esa es la conducta que debe identificarnos como creyentes. Lucas 6, 37, 38, aprovecho que estoy allí para leerles. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el alda, o sea, en vuestro regazo, en el regazo de vuestro vestido, porque con la medida con que medís, se os medirá. Si yo perdono, recibo perdón. Y él dice: perdonen, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. En la Septuaginta, la versión de los 70, la traducción más frecuente para la palabra salah o perdón es ileos einai, o sea, ser clemente, ser misericordioso. Y la otra palabra es ilasketai, que significa propiciar, expiar, sanar, pagar. Y apenai, que significa perdonar, dejar, cancelar. Ahora, la etimología de la palabra perdón viene de la palabra perdonare, del latín. Per, que significa para o con el fin. Persistir en una acción. Per involucra un compromiso por no dejarse detener o no dejarse impedir el cumplimiento de algo. Per indica que no lo hago por emociones, no lo hago por un interés personal, egoísta. Per indica que así todo apunte a que no tengo por qué hacerlo o que ya no tengo oportunidad de hacerlo. Yo lo hago, en el caso nuestro, porque le creo a la Torá, porque le creo al Padre, porque sigo el ejemplo de mi hermano llamado Yehoshua y porque sé que es la obra que agrada al Espíritu Santo. Ahora, la otra palabra que se le suma a per es donare. Donare significa regalar, dar un regalo, un acto completo de generosidad. Es regalar a un deudor lo que me debía. O sea, no solamente le perdono la deuda, sino que le aporto a esa persona para que su deuda para cualquiera que tenga para con otro superior a él sea también paga. O sea, por eso dice, si tiene sed, dale de beber. Tiene hambre, dale de comer. Hay muchas ocasiones en que incluso el Señor te va a decir: a ese que te ofendió, perdónale, y si tiene frío, quítate tu saco, tu chaqueta y dásela. Porque haciendo tal cosa le estás diciendo, no solamente te perdono, sino que además pago tu deuda. Entonces, es regalar a un deudor lo que me debía. No es esperar a que me pida perdón, sino que se lo regalo. Es soltar un nexo que me ataba, que me ligaba a la otra persona. Es eso el perdón.
Perdonar uno no lo hace tan solo por el bienestar de uno. Perdonar lo hace uno porque uno sabe que allí hay bendición también para el otro. Porque los dos sueltan las cadenas, los dos quedan libres. Si la otra persona está atada por otro lado, es asunto de la otra persona. Yo me declaro libre a través del perdón. Ahora, donare tiene que ver con un don, un regalo, una ofrenda, una virtud. Porque las virtudes se desarrollan con la práctica. De la palabra, de esa palabra don, también la palabra que de antaño se utilizaba, que era la palabra merced. Merced, que además viene en el inglés, se aplica como mercy, que significa gracia, piedad y clemencia para con el otro. Es donar también, perdonar. Donar es una entrega gratuita, desinteresada en mi beneficio e interesada en el beneficio del otro. Perdonar es tan necesario que aquellos que no perdonan y que se comportan rebeldes al perdón, lo único que están es causándose un daño a sí mismos, no un daño a la otra persona. Yo incluso tuve el caso de un amigo, un conocido más bien, que se suicidó porque no perdonaba que su mamá no hubiese continuado con su papá, pese a que su papá le daba una vida malísima y pese a que el papá era el que había abandonado el hogar. Y terminó suicidándose. Y cuando hablamos, yo le decía, es que usted tiene que perdonar a sus papás, usted tiene que perdonarlos. No, no los voy a perdonar, porque yo tengo que hacerles sufrir como ellos me han hecho sufrir. Entonces, el único que se causó daño, el que se quitó la vida, fue él. Desafortunadamente, al mundo hoy en día le enseñan que este mundo está hecho para el más fuerte, el que más duro pegue, el que derrumbe al otro, el que quede en pie al finalizar la lucha. El Señor nos enseña que el que sale victorioso no es aquel que queda en pie, es aquel que queda de rodillas delante de su presencia, buscando la guianza del Padre Eterno, perdonando al que le haya causado cualquier daño, cualquier falta, yendo ligero de cargas, no llevando cargas pesadas, cargas que el Señor ya ha dicho, entrégamelas, y siendo libre, de rodillas delante de su presencia, somos libres. Y cuando somos libres, podemos mirar todo nuestro cuerpo y decir, este es el templo del Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu del Padre y por eso soy su hijo. Perdonar sí es una obligación. Claro que es una obligación, es un mandato del Señor. Pero el Señor no lo ordena porque a Él le vaya. O sea, porque el Señor recibe algún beneficio. Es porque nosotros recibimos todos los beneficios cuando perdonamos. Amén. 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 Ese es el perdón. Bueno, shalom, hermanos, y hasta la próxima.